una iniciativa de reforma al Congreso para reorientar el gasto de la Federación por la pandemia del COVID-19. Esta iniciativa ha causado mucha controversia porque, según algunos, va a desequilibrar la división de poderes. De aprobarse esta reforma, López Obrador tendría poderes extraordinarios para disponer del presupuesto en lo que él considere prioritario hasta que termine el 2020. Y para analizar si es o no un acto inconstitucional y todas sus implicaciones, saludo vía remota, sana distancia, a Miguel Carbonell, abogado constitucionalista. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas noches. Bueno, a ver, entro con la pregunta más importante. ¿Es esto constitucional o no? Pues es muy extraño y desde luego la respuesta inmediata tendría que ser que no, porque por eso hay una división de poderes. La facultad de aprobación del presupuesto es una facultad importante, Leo, porque como sabes, lo que hace finalmente es fijar las prioridades nacionales, es decir, en qué vamos a gastar el dinero que es de todos los mexicanos, a qué lo vamos a enfocar. Y ahora el presidente dice, en esta iniciativa que de inicio venía muy desdibujada, en caso de que haya una emergencia económica que no se definió en primer término en la iniciativa del presidente, la Secretaría de Hacienda va a poder redireccionar cualquier cantidad de recursos, todo lo que esté en el presupuesto, sin que ya en ese momento se cuente con intervención de la Cámara de Diputados. Entonces nos parece que esto pues sí desequilibra mucho, genera tentaciones de discrecionalidad que ya existen actualmente. No es que vengamos de un escenario absolutamente pulcro, pero están aumentando los ámbitos de discrecionalidad y eso va a dificultar rendición de cuentas, va a dificultar o de plano impedir el debate democrático que es propio de todo parlamento. Entonces le vemos más contras que pros a esta iniciativa que incluso desde el punto de vista de la técnica legislativa viene bastante deficiente. A ver, pero déjame preguntarte, y es una de las cosas que ha salido de este debate, Miguel, tú dices, y tienes toda la razón, ya lo hacen los presidentes, gastan más en ciertas partidas que en otras, luego ya a posteriori, pues el Congreso los puede apercibir o no sé qué les pueden hacer, pero ya lo hacen. Entonces ya lo hacen. Y número dos, este presidente tiene una comodísima mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, si el suelo está tan parejo, ¿para qué tanto pisotearlo? No me acuerdo cómo dice el dicho, ¿no? O cito mejor a Juan Gabriel, pero qué necesidad, mano. No, pero yo creo que es diferente, Leo, que la Cámara de Diputados pueda debatir incluso con una mayoría del partido Morena. Pues naturalmente, ellos tienen los votos suficientes, qué bueno, pero tú sabes que en un parlamento los grupos minoritarios también debaten, también dan sus razones, dan sus argumentos, pues, al final se vota y quien tiene el mayor número de votos decide. Pero creo que este debate democrático México lo merece. Los ciudadanos merecemos saber en qué quiere gastar cada fracción parlamentaria, a qué le da prioridad, cuáles son sus propuestas, etcétera. ¿Por qué ahorrarnos esto? No, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero aquí es en términos de emergencia. Uno dice, bueno, ¿para qué manda esta iniciativa el presidente si tiene mayoría en la Cámara de Diputados y lo puede hacer tan fácilmente hoy por hoy? ¿Sí me entiendes? Sí, no, absolutamente. Es un tanto extraño. Y de hecho, el argumento más razonable en abono a lo que tú señalas es el propio decreto expedido a finales de marzo por la Secretaría de Salud, en donde dentro de las 39 actividades que se consideran como esenciales y que por tanto pueden seguir funcionando a lo largo de estas semanas y de incluso el mes de mayo, está la tarea legislativa justamente. Entonces, es muy extraño que por un lado en el decreto de la Secretaría de Salud dice, puede funcionar perfectamente la Cámara de Diputados, puede funcionar el Senado, puede funcionar lo que vamos a ver a partir de mañana, que es la comisión permanente, y no habría ningún obstáculo para que el presidente mandara su propuesta de ajuste, porque tenemos el tema del precio del petróleo, porque tenemos un escenario que es muy distinto al que teníamos en diciembre cuando se aprobó este documento. Es natural, desde luego, y es comprensible, por supuesto. Ahora, sí, muchos han dicho, vamos rumbo a la dictadura presupuestal, que no es poca cosa, porque yo creo que uno de los grandes poderes que tiene el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, es el presupuesto, Miguel. Sin duda.
A ver, ahí yo le veo dos problemas. El primero, como te decía, la iniciativa viene sin definir a cabalidad qué es emergencia económica. Es decir, cuándo estamos en el supuesto a partir del cual la Secretaría de Hacienda va a poder, digamos, redireccionar estas partidas presupuestales. Ahí déjame interrumpirte. Sí. Ni siquiera queda claro quién va a declarar la emergencia, ¿verdad? No, en la iniciativa de la Secretaría de Hacienda, nada más. Es la Secretaría de Hacienda. O sea, es el presidente. Sí, pues es el empleado del presidente, vaya. Claro. O sea, el presidente dice, aquí hay una emergencia económica sin ningún criterio. Así es. Okay. Ahora, el asunto de que no esté definido, pues nos genera un grave problema porque eventualmente puedes tener un año malo en la economía. Por ejemplo, Leo, el año pasado fue malo para la economía mexicana. Y entonces, si viene una alteración en el crecimiento económico, si viene pues una disminución en los ingresos de la hacienda pública, pueden ellos señalar: estamos en emergencia económica, vamos a disponer de las diversas partidas presupuestales. Entonces, yo le veo aquí graves problemas. Veo una iniciativa que trae un déficit democrático muy grande, un déficit deliberativo muy grande y que no se comprende. Francamente, no lo comprendo a estas alturas del partido. No sé exactamente de qué se trata, a menos que de plano en una versión ya, digamos, de estar haciendo conjeturas, pensemos en el escenario después de 2021, cuando la Cámara de Diputados va a reconfigurar el sistema de mayorías que tiene actualmente. Solamente que se esté pensando en eso, Leo, porque de otra manera no lo entiendo, sinceramente. Yo coincido contigo porque soy politólogo y me tocan hacer esas especulaciones, tú eres el jurista, pero también es cierto que la iniciativa de ley dice que sería temporalmente hasta el 2020, o quedaría ya permanentemente, Miguel. Pues es que el problema es que cuando ya lo metes en una ley, puedes poner en un transitorio, es para efectos de este año, etcétera, sí, pero ya metiste el concepto en la ley. Y las leyes, a diferencia de, por ejemplo, de lo que sucede, y los politólogos lo han estudiado mucho, en Estados Unidos, donde hay leyes que caducan automáticamente. Sí. Hay leyes que, en efecto, se señala, esta ley va a estar vigente 3 años o 5 años, y en automático caduca sin que se tenga que hacer ningún movimiento legislativo. En México esa figura no existe. En México, una vez que tú expides una ley, pues puede durar 100 años. Vaya, tenemos leyes del siglo XIX todavía. Entonces, ahí está el problema. Yo el problema que le veo es que tenemos que ser muy cuidadosos porque la coyuntura es muy difícil. Estamos efectivamente ante una calamidad desde diversos puntos de vista, pero hay que ser muy cuidadosos porque una vez que se legisla, una vez que se incorporan una serie de conceptos, una serie de temas en nuestras leyes, pues ya van a quedar ahí y la coyuntura pasará. Yo estoy cierto que esta pandemia la superaremos y saldremos adelante, pero esa ley pues ya va a quedar ahí, Leo. Ese es el problema. Ahora, es una situación un tanto rara, Miguel, porque le están pidiendo a los diputados que se quiten su poder. O también los politólogos siempre decimos que a los políticos no les gusta quitarse el poder. Al revés, les gusta tener cada vez más poder. Aquí van a tener ellos que decidir entre quitarse ese poder o ser leales, los diputados, desde luego estoy hablando de Morena, el PT, el PES y el Verde, sus aliados, entre quitarse el poder o ser leales al presidente de la República. Bueno, es que estamos ante una figura como la del presidente López Obrador, que es una figura muy fuerte, digamos que tiene, pues todavía sigue manteniendo un gran apoyo popular, tiene una omnipresencia en la opinión pública y el movimiento del propio partido, el partido Morena, pues se articula un poco alrededor de su figura. Entonces, no es realmente un partido donde haya diversos liderazgos o donde haya equilibrios internos en donde tendría mucho sentido este cálculo que tú mencionas. Yo creo que estamos ante un movimiento que depende, en este momento por lo menos, de esa persona. Y en el cálculo político que estarán haciendo los diputados, ahí está el líder Mario Delgado, que está encabezando esta cuestión, pues seguramente estará el quedar bien con su jefe político, con el presidente de la República, Leo. Claro. Una última pregunta, Miguel. En caso de prosperar esta ley, incluso haciendo algunos cambios como se han sugerido estos días en los medios de comunicación, se podría desde luego impugnar frente a la Suprema Corte de Justicia y se podría impugnar bajo el tema de que es inconstitucional, supongo, ¿no?
Así es, sin duda. Habría varias vías. Yo creo Sí. que estaríamos en un escenario en donde diversos gobiernos en las entidades federativas que no están controlados por Morena, gobiernos que están en el PAN o alguno en el PRI, etcétera, seguramente promoverían controversias constitucionales y eventualmente se podría reunir una minoría parlamentaria para proponer una acción de inconstitucionalidad. En ambos casos, Leo, esto es muy importante. Ambas vías permiten llegar directamente a la Suprema Corte. Son juicios de única instancia, entonces una vez promovidos ya es el Pleno de la Suprema Corte quien tendría que tomar una decisión sobre esta eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma. ¿Y se necesitan algún umbral de votos en la Corte de los 11 ministros? Efectivamente, para que tenga efectos generales se requiere el voto de 8 sobre un total de 11 que integran el Tribunal Pleno. Pues Miguel, como siempre, muchas gracias por iluminarnos en este tema jurídico. Gracias, Miguel. Un gusto, te mando un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Que estén muy bien. Gracias igualmente a Miguel Carbonell. Vamos a regresar con Viridiana Ríos. ¿A dónde van a ir a pagar los créditos que está el gobierno dando a los microempresarios? Regresamos.